Dime. ¿Ah? Ya. Muy bendecidos y buenos días. Un abrazo para todos. Feliz día de los amados. Qué bueno. Hoy es la cita más deseada de la semana. El momento más oportuno para tener el encuentro con nuestro amado Dios. Momento de grande dicha, de grande felicidad. Un saludo a todos los hermanos en el día de hoy, en los hogares, y una recomendación. Mujeres, un buen rato para sus esposos en el Día de los Padres. Y los hijos, de igual manera. Bueno, mis amados, hemos venido todos estos días hablando de las cosas del final porque ya es el final. A medida que avanzamos, las cosas se van haciendo mucho mejor para la amada, mucho más difíciles para el mundo. Pero vivimos para la gloria de Dios. Y hoy vamos a tratar de considerar o resolver algunas preguntas e incógnitas de la vida de muchos. Por eso la pregunta es, ¿qué influencia tus decisiones? En la vida práctica a veces decimos que me influenció muchas cosas. Deseo de tener algo, la oportunidad, a veces hasta la ira, la ambición, y todas esas cosas a veces influyen. Pero realmente a un creyente, ¿qué debe de influenciarlo para tomar una decisión importante y riesgosa en su vida? La Biblia siempre tiene ejemplos en un pasado de personas que tomaron ciertas decisiones que no fueron favorables ni en el momento ni hacia el futuro. De igual manera, hay otros que tomaron decisiones muy difíciles en su momento, pero que repercutieron hacia el futuro. En el libro de Números, capítulo 13, hay un momento de decisión en el pueblo de Israel, ya muy cerca de la tierra prometida. Y Moisés envió a 12 personas a reconocer la tierra que estaban próximos a recibir. Ya estaban a pocos pasos, por decirlo así. Y aparece este verso que me llama mucho la atención, del verso 30. Dice que entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Eso en razón a que cuando ellos fueron a la tierra prometida, vieron dos cosas. Una tierra hermosa que fluía leche y miel, ganaderías, pastizales, mucha agua, praderas hermosas, es decir, algo llamativo y atractivo. Pero por el otro lado, los habitantes de esa tierra eran gigantes, eran caníbales, adoradores de Moloch. Entonces, estaba el contraste. Y esos gigantes, pues, producían pavor, miedo.
Y al regresar los 12 espías, es lo que vamos a considerar en el día de hoy sobre estas cosas. Pero antes que eso, debe preguntarse usted, porque a lo mejor usted ha tomado decisiones en su vida que después, a la postre, has tenido arrepentimiento de las mismas, o todavía está diciendo por qué tomé esa decisión. Entonces, ¿qué es lo que influye para que tomemos malas decisiones? ¿Por qué tomamos malos conceptos de lo que se nos presenta delante de nosotros? ¿Por qué formamos una mala confesión cuando se nos presentan adversidades, circunstancias contrarias? Bueno, vamos a considerar estas preguntas en esta ocasión, porque son muchos los que toman decisiones en su vida con mucho riesgo. Un noviazgo, un matrimonio, un negocio, un viaje. Son decisiones aparentemente sencillas, pero son de riesgo y deben considerarse. Y algunos tomaron ciertas decisiones y actuaron y les salieron mal. Y hoy están decepcionados y algunos están heridos, amargados. Entonces, en adelante van a seguir viviendo unas vidas temerosas, desconfiadas, y están frenados en el desarrollo de su vida por la experiencia que tuvieron en una mala decisión. Cuando se tiene un caminar cerca del Señor, llegamos a tener un concepto muy claro de las cosas que se nos presentan delante, como son las adversidades. Pero también tenemos que tener un concepto muy claro de quiénes somos nosotros. ¿Simples creyentes o creyentes llenos del Espíritu Santo de Dios? Entonces, es cuando tenemos una visión clara de lo que somos, que podemos vencer al mundo que nos rodea y a las circunstancias adversas que se nos presentan. Porque a algunos creyentes les falta asumir la realidad de vivir su identidad. Saben, pero no asumen. Es como el guarda de tránsito. Con todo el traje y la autoridad, pero cuando está la circunstancia se hace en una esquina a mirar qué está pasando, pero no actúa. Se les olvida quiénes son en el momento de la decisión. Y por eso es que se toman malas decisiones y malos conceptos, y algunos se asustan ante las circunstancias y vienen los cuestionamientos, porque ante ese momento difícil se les olvidó quiénes son, aunque allá en el fondo de su corazón y su mente saben quiénes son. Entonces, aprender a vivir conforme a la palabra es lo que te guía. Aprender a vivir como el Espíritu Santo nos enseña que debemos vivir. Si vives la vida conforme a la palabra, conforme al Espíritu, eres entonces uno que sabe su posición en el Señor y no está titubeando ni acariciando el pecado o la derrota. Cuando no asumimos la responsabilidad como creyentes en Dios, cuando olvidamos nuestra identidad en los momentos de actuar y de hablar, cuando juzgamos las cosas adversas desde la mente natural, vamos a tomar malas decisiones.
y vamos a tener malas confesiones. El pueblo de Israel vivió en esas dos aguas. Titubeaban entre la obediencia y el creer. Se beneficiaban de las bendiciones de Dios, pero eran mundanos en su corazón. Eran duros de corazón. Eran obstinados, rebeldes a la palabra de Dios. Lo que les importaba era recibir la tierra prometida sin pagar el precio. Estaban por el dame, pero nada por aprender. Por eso es que en una ocasión Josué los enfrenta a esta realidad y les dijo, escojan hoy a quién van a servir. Si Adonai es Dios, sírvanle. Y si es Baal vuestro Dios, sírvanle. Pero yo y mi casa serviremos a Adonai. Nos paró frente a una disyuntiva, igual que lo hizo Dios con Israel, cuando les dijo, os he puesto delante de la vida y de la muerte. Pero dio un consejo, escojan pues la vida. El escogimiento depende de la relación que tú tengas con Dios. Una de las premisas para el creyente es esa. Todo el bien que un creyente aspira a recibir debe venir de su relación con Dios, no de sus caprichos o de sus necesidades o de sus ambiciones. De lo contrario, viene a ser un simple religioso en este mundo. Busca a Dios por sus deseos, por sus necesidades o por sus caprichos. Y es una gran diferencia entre acercarse a Dios porque lo ama, porque sabe su posición, porque conoce su identidad y porque conoce a Dios, contrario al que se acerca a Dios para que Dios le dé algo, le supla algo, le solucione algo. Una de las premisas para el creyente es marcar la diferencia entre el que cree a Dios y el que no le cree a Dios. Del libro de Malaquías, el capítulo 3, verso 18. Es importante que conozcamos esa disyuntiva, porque eso nos identifica, eso nos evidencia quiénes somos mientras estamos en este mundo. Porque algunos creyentes están viviendo en dos aguas. Algunos sirven al mundo del placer y por otro lado tratan de servir a Dios. Entonces, viviendo en esas dos aguas, lo que vemos es una vida de desilusiones, una vida de fracasos, de errores. Todo lo que verán al final es derrota, angustia, aflicción de espíritu. Quedarán postrados en el camino, no llegarán a la meta. Porque escrito está, el hombre que es de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Si usted vive en dos pensamientos, hoy mi consejo es que defina quién en verdad cree que es Dios. Si tu Dios, como dijo Pablo, es el vientre, o sea, los placeres de este mundo, pues sírvale, porque ese es su Dios. Pero si tu Dios es Yahvé, nuestro Adonai, sírvale a Adonai. Porque el mundo pasa y sus placeres, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es una disyuntiva que yo quisiera considerar y que siempre estamos en peligro
como dijo el apóstol Pablo, me temo que vuestros sentidos sean engañados. Y es que teniendo la palabra, teniendo la revelación, teniendo esta palabra que no la tiene otro sistema en este mundo, teniendo el Espíritu de Dios en su vida, teniendo todos estos beneficios y bendiciones que Dios nos ha dado, sin embargo, hay quienes caen en vivir una vida religiosa. Es una línea muy fina, pero de un creyente activo y fervoroso, lleno del Espíritu de Dios, en relación con Dios, caer a un creyente con todos esos beneficios y ser un religioso, la línea es muy sutil. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y por eso que Pablo dijo, me temo. Pero hoy vamos a mirar esto porque yo quiero que usted sea sensible de oído a la palabra y sea sensible a examinarse a sí mismo, porque el creyente no está llamado a que nadie lo examine. Es que usted mismo tiene que examinarse a sí mismo delante del Señor. Pablo dijo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Entonces, la religión, ¿cómo conozco yo la religión? La religión está enmascarada en lo que es un sacerdote católico hoy. Se ha hecho un teólogo para conocer cómo es la religión. Tienen las escrituras, pero viven por las órdenes del Papa. El creyente puede tener las escrituras y vivir por las órdenes de su carne. Eso es ser un religioso. Conocen y enseñan pasajes de la Biblia, pero no tienen el poder de cambiar sus vidas, siguen siendo lo mismo. Conocen la teología, pero no conocen a Dios en su vida personal. Tienen ritos y tienen ceremonias, pero no tienen la transformación de una vida nueva. No experimentan una vida nueva. No han experimentado lo que es nacer de nuevo. Lo viejo pasó y todo es hecho nuevo. Entonces sorprende a muchos creyentes el momento cuando llamándose creyentes, hijos de Dios, ciudadanos del cielo, ángeles de Dios, viviendo y haciendo las cosas del viejo mundo. Cuando tiene la mente cauterizada, pues le importa lo mismo seguir haciéndolo. Pero el que considera la palabra y quiere servir a Dios, se tiene que hacer la pregunta, ¿por qué si soy nueva criatura estoy haciendo lo que antes hacía? No debo de hacerlo. Aquí tiene que venir la disyuntiva. Experimentar el nuevo nacimiento es vivir una vida celestial. ¿Qué es vivir una vida celestial? Una vida angelical, una vida espiritual, una vida de mucha relación con Dios, íntima relación con Dios. Quizá puede ser buenos consejeros, pero solo de oídas. No tienen la experiencia de Dios. Como dijo David y lo dijo Job, de oídas te había oído. Tan torpe era que no entendía hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Esto que te estoy diciendo es para considerarlo muy profundamente. ¿Cuándo es que usted entiende? ¿Cuándo es que pasa de ser un oidor a ser un hacedor? Porque un religioso es aquel que tiene la Biblia, camina en política y vive mundanamente.
Así de sencillo. Ahora, pero diríamos, ¿qué tiene que suceder en mi vida para que yo verdaderamente tenga un cambio, una transformación, para que yo realmente deseche ese mundo pasado y comience a vivir la vida nueva? ¿Qué tiene que suceder en mi vida para que yo le preste más atención a las cosas espirituales? Que yo realmente viva para Dios. ¿Qué tiene que suceder? Déjeme mostrarle hoy a 3 testimonios importantes que a lo mejor te van a ayudar en gran manera como me ayudó a mí para esto. ¿Qué es tener un encuentro personal con Dios? No es ir a la iglesia, no es estar en las reuniones, no es de pronto caer de rodillas y estar llorando, Señor, quítame este problema, quítame esta enfermedad. No, 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 no es eso. Es nada de eso. Porque Judas lloró de remordimiento, pero no de arrepentimiento. ¿Eh? Y así hay tantos. Pero quiero que consideremos la vida de Moisés. ¿Qué fue lo que llevó a Moisés a poder soportar el rechazo de su pueblo Israel, la afrenta del faraón, todo ese problema que se le levantó en el desierto? Además, hasta perder su propio hogar. Y siguió adelante firme y fiel hasta el final. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Moisés para que sucediera eso? No fue el haber visto la zarza ardiendo. No fue ver el resplandor que salía de esa zarza. No. Lo que cambió la vida de Moisés y que le ayudó para que en el transcurso del tiempo hacia el futuro, a pesar de los problemas, dificultades que tuvo, se mantuviera fiel y firme, fue que Moisés en el encuentro con Dios supo lo que es la santidad. Él llevaba sandalias, como es normal toda persona beduina o en el Medio Oriente en su tiempo llevar sandalias. Y es lógico, la piedra, la arena, el calor, es la sandalia. Y el Señor le dice, Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando es tierra sagrada. Moisés entró al lugar donde Dios lo llamó y cuando estaba frente a él, se dio cuenta el lugar donde estaba parado. Si Dios te ilumina y te hace entender cuando Dios te llamó a ti al pacto de gracia, ¿sabe dónde está parado? Eso va a ser una revelación que te ayudará a seguir viviendo para Dios. Moisés se dio cuenta que su caminar no estaba acorde con Dios. Su vida no estaba en armonía con Dios. Y eso es algo que tiene que descubrir el creyente para poder llegar a este nivel de verdadera responsabilidad y madurez. Que se dé cuenta que su vida no anda en armonía con Dios y que por su esfuerzo, por su decisión, por sus promesas o por sus juramentos, por su voluntad, no puede vivir para Dios. Necesita la ayuda de Dios. Y es en ese momento cuando tiene que caer delante de él y decir, Señor, vive tú en mí. Y a partir de ese momento, que Dios siga viviendo en su vida. Pablo lo dice de esta manera, porque es él haciendo en vosotros lo que es agradable delante de él. No importa que haga lo que se te dé la gana hacer, pero si no surge de Dios, no sirve.
Si las lágrimas que tiramos no vienen de un quebrantamiento del Espíritu de Dios en su vida, sino del dolor y la angustia que tiene, eso no sirve. Eso hay que aprender a definirlo como creyentes maduros. Otra cosa que Moisés entendió fue que sus capacidades no daban la medida para servirle a Dios. Cuando Dios le plantea la situación, dice, no puedo, no sirvo, no soy quien, ni siquiera sé hablar. Que es muy diferente el que dice, yo ya estoy maduro, yo ya sé, así que dígame lo que me diga, yo ya puedo. A mí ya esto no me domina. Esos son los creyentes que van para el piso rápido. Cae. Pero el que reconoce delante de Dios que no puede, necesita la ayuda de Dios, necesita que Dios esté con él, guiándolo y dirigiéndole, este no va a fallar. Qué lindo que pudiera decir un joven, una señorita, Dios mío, yo no sé escoger. Yo no sé si este hombre o esta señorita me agrada, sí, pero no sé si es el que tú escogiste. Dios mío, como yo no sé y puedo meter el pie, como se dice, ayúdame a entender esto. Este no va a fallar. El que lo hace con un noviazgo, con un matrimonio, con un negocio, con un viaje, con algo. El que se pare en esa posición, ese es el que no va a fracasar. Pero como eso no lo hemos aprendido de tiempo atrás, venimos a aprenderlo a través del tiempo, a partir de hoy quizás su vida tiene que ser diferente. Otra cosa que vio Moisés fue esta, que el Dios con el que estaba tratando, que es muy diferente. A él la mamá le habló de Dios y tuvo conciencia de que él era un hebreo. Eso no se lo borró el tiempo del palacio. Pero trató de hacer cosas humanamente y falló. Siempre se preguntaba, bueno, y si Dios ama a su pueblo, ¿por qué su pueblo está en esclavitud? Y si Dios prometió una tierra para ellos, ¿por qué no se la ha dado? Y si Dios dijo tantas cosas por los profetas, ¿por qué no se han cumplido? Todos esos cuestionamientos tenía, así como cuando usted se para, muchas veces dice, bueno, pero si Dios estaba conmigo, ¿por qué me pasó eso? Y si Dios iba conmigo en el camino, ¿por qué sucedió eso? ¿Y dónde estaba Dios cuando pasó eso? Eso lo hace una persona, sencillamente un religioso. Realmente una persona religiosa. Uno que cree en Dios, pero que no sabe lo que es creerle a Dios, que es diferente. Y Moisés tenía ese tipo de vida. Cuando Moisés estaba en la presencia del Señor, tuvo esta experiencia. Él se dio cuenta que el Dios con el que estaba tratando era diferente al que él tenía su concepto en su mente. Se dio cuenta que Dios podía matarlo. En ese momento. Se dio cuenta que Dios pudo pegarle una enfermedad de las más asquerosas de su tiempo y de las incurables, que hacía que la persona fuera echada hasta de su familia y vivir en una cueva solitario donde tenía que morirse. Moisés comprendió eso, que tenía sobre sí una enfermedad que lo separaba de la familia, del pueblo, de la sociedad, de todo lugar. Eso lo comprendió él. Vio que el Dios al que le servía es un Dios que podía enfermar, poner la llaga. Pero también se dio cuenta que el Dios que tenía delante es un Dios que puede curarlo, levantarlo y redimirlo, sanarlo. Se dio cuenta también Moisés de esas cosas. Eso falta a veces descubrirlo en un verdadero creyente, un encuentro con Dios. A algunos les falta descubrir esas verdades. Que Él es el creador de todas las cosas. Y que podía darle poder inclusive para tomar serpientes por la mano
y que no le hicieran daño. Yo creo que con esta expresión te da suficiente para el resto de años seguir pensando en eso. Parar el tema aquí y que con eso tú vivas una vida de victoria. Pero déjame reforzarle algo que le aclare un poco más. Pensemos en el apóstol Pablo. Era un religioso. Y según testifica la palabra, de los más estrictos, adelantado a todos los religiosos. No tenía reproche porque era estricto. Pero en su caminar era un religioso. Uno que pensaba que tenía que defender a Dios, que tenía que defender su religión y que la única manera era asolando, matando y encarcelando con sus fuerzas. Tenía un celo, pero no un celo de Dios, sino un celo religioso. ¿Qué fue lo que pasó en la vida del apóstol Pablo? Algo muy importante. Él sabía que de esa posición que él tenía nadie lo podía bajar, porque tenía una posición súper elevada como religioso. Primero, venía de una familia rica. Segundo, venía de una ciudadanía romana que era el imperio de su tiempo. Un romano no podía ser tocado para nada. Pero religiosamente venía del pueblo judío y de la más estricta, y pertenecía a la secta más rigurosa de los fariseos. Así que tenía una posición alta. Y fuera de eso, hablaba el arameo, hablaba el hebreo y hablaba el griego. Ahora, ¿qué fue lo que le pasó a Pablo? Se dio cuenta que había uno que lo podía derribar de esa cabalgadura. No había un humano que lo bajara de allí, pero hubo uno que lo bajó. Y no solo lo bajó, sino que su bajón fue un golpe contra la tierra. Y cuando quiso mirar qué pasaba, se dio cuenta que estaba ciego. Lo bajó de su título, rabino. Lo bajó de su saber, fariseo. Lo bajó de su arrogancia, romano. Lo bajó de su religión, judío. Lo bajó de su filosofía, políglota. ¿Qué es lo que se espera con esto entender? Que a veces encontramos creyentes que fallan delante del Señor y tienen vidas de muchos fracasos, pero es que cuando miramos sus vidas, a veces están en la iglesia y se ufanan de lo que saben, de los títulos que tienen, de la capacidad que adquirieron, de la familia donde vienen, de donde viven inclusive. De todo, se ufanan, son religiosos, creyentes, pero religiosos. Una de las características de un creyente lleno del Espíritu de Dios es la humildad y la mansedumbre. Es el sello de Dios en una vida. Pablo se dio cuenta también que el que lo había derribado de la cabalgadura tenía el poder de cegarlo para que no viera más este mundo. Y que ahora necesitaba no la vista que había recibido cuando nació, sino la vista espiritual que viniera directamente de la mano de Dios.
A veces siempre nos ufanamos, como yo veo las cosas, como yo veo las cosas, porque estamos acostumbrados a lo nuestro. Pero ¿cómo las ve el Espíritu de Dios? El plan de Dios es que aprendamos a ver como Dios ve las cosas. Y solo en un encuentro con Dios podemos tener eso. Pablo se dio cuenta que no se podía plegar a la religión tradicional. Yo no puede cambiar mis cosas porque esta es la religión que tenía mi tatarabuelo, mi abuelo, mi papá, mi mamá, y yo sigo ahí, como dice el católico, ¿no? Porque es un religioso, pero un creyente no. A un creyente se le acaba la religión del tatarabuelo, del abuelo, del papá, de la mamá, de todos, y quedó solamente con la enseñanza del Dios Todopoderoso del cielo. Esa es la verdad bíblica. Si todavía no tenemos suficiencia con lo que Dios nos ha dado, pero tenemos ojos y oídos para la religión que nos presenta el mundo, el internet y por aquí y por allá, hermano, ahí hay un problema. Y cuando tome decisiones, va a tener repercusiones que no son fáciles. Pablo necesitaba la revelación de Dios y se la dio. Y usted necesita la revelación de Dios. Si caminamos por la revelación de Dios, todas las cosas son diferentes. Su mensaje ahora no era religioso, venía directamente del cielo. Por eso predicó y vivió un evangelio diferente al de la religión. Él llamó el evangelio de la religión un evangelio pervertido. Palabras difíciles y duras, pero las dijo el apóstol Pablo. Quien no vive el evangelio en la rectitud de la palabra, Pablo lo llamó y dijo, tienen un evangelio pervertido, lo han corrompido. Lo que a Pablo le fue revelado fue directamente del cielo, era un ángel. Y que él estaba puesto aquí para la alabanza de su gloria. Y yo creo que puedo decirlo con todo mi corazón, que cuando ustedes escucharon este evangelio que les estoy predicando, este evangelio fue diferente a todo el que ustedes habían oído antes. Y comparado, pues ya tienen que darle un título. Y miremos el tercer testimonio, más corto y sencillo. Aquí llamamos a Abraham el padre de la fe, de quien por seguimiento nos llamamos nuestro padre Abraham por la fe. Abraham tuvo un encuentro con Dios, con Adonai. Fue diferente. Y tomó una actitud que nunca antes había tomado y empezó a hacerla una vez que se vio bendecido. Ese es el punto importante. Si nos vemos bendecidos, empezamos a vivir un tipo de vida diferente al que vive un religioso. ¿Quieren saber eso? En el capítulo 14 del libro del Génesis, entre los versos 18 y 20, está el misterio de un encuentro con Dios y la actitud que toma una persona que es bendecido de Dios. Ahora, estas cosas que acabas de oír deben darle una claridad de lo que es ser un verdadero creyente, un bendecido, viviendo con la identidad del cielo y en temor delante de Dios. Si le faltan estas cosas, no eres más que un simple religioso, no apto para ser la amada, salvo, pero no eres parte de la excelencia. Cuando el creyente llega a conquistar una relación muy personal, íntima con el Señor, viene a enamorarse tanto de Dios que nada de este mundo lo embarga ni pesa más. Todas las demás cosas se van al piso, son tiradas, son tomadas por basura. Cuando llega a amar a Dios, teniendo una relación íntima y personal con Dios. Y esa relación íntima y personal lo lleva a una excelencia en la santidad, en lo que oye. ¿Qué es lo que tú oyes? Hoy tenemos nuestro oído para escuchar 1000 cosas por diferentes canales.
por la radio, por el teléfono, por el internet, por el cine, por las revistas, por el periódico, por las noticias. Hoy estamos escuchando de todo lado, pero si usted tiene una relación íntima y personal con Dios, usted va a ser excelente en lo que oye. Y lo que ve que funciona diferente, eso lo echa de su vida. También en lo que ve. Llega a buscar excelencia en lo que ve. Y más en lo que hace. No va a tomar acciones que están contra los principios de Dios y la santidad de Dios. Todo aquel que actúa fuera de esa santidad de Dios es porque le falta una relación verdaderamente íntima y personal con Dios. ¿Que lee la Biblia? Sí, claro. ¿Que escucha los programas? Claro que sí. ¿Que viene a reuniones? Claro que sí. ¿Que ora? Seguro. Puede ser. Pero la pregunta es, ¿tiene una relación íntima y profunda con Dios que lo ha llevado a tal sentido que la santidad predomina en su ser, que todo lo que le rodea y que viene del mundo lo puede rechazar? Son personas que expresan la santidad con verdadera humildad, no con fanatismo. Para alcanzar el éxito debemos tomar decisiones correctas y no dejar que las cosas sucedan porque sí. Y eso depende de la relación que tenga con el Señor. En la ocasión que Moisés envió los 12 espías a mirar la tierra, la idea era que trajeran noticias alentadoras que animaran al pueblo para seguir adelante. Ahora, la noticia de cada hombre sería un aliciente para su vida o sería su derrota. 10 de ellos destruyeron la esperanza de 10 tribus en Israel. Solo 2 dieron esperanza a su familia. Y eso repercutió en el futuro. Cuando se establecieron en la tierra y fueron llevados cautivos por sus pecados y desobediencia a Babilonia, regresaron 2 tribus a servir a Dios en el templo y las 10 se perdieron a través del mundo. Por eso ustedes ahora observan cosas terribles en el pueblo de Israel. Solo 2 vivieron así, dieron esperanza a su familia. Y ese repercutir viene hasta hoy. Hay solo 2 tribus en Israel que le sirven a Dios y 10 apostataron de la fe. Es tal la apostasía que está en las tribus que hoy maldicen a Dios y condenan a quien nombre el nombre de Dios o de Yahshua y convirtieron su capital en la capital mundial de la corrupción. Y mire dónde empezó. Las decisiones que usted tome hoy repercutirán para el futuro de su familia, quiera o no. Esa es una ley inexorable. O trae bendición o trae maldición. Los 12 espías trajeron a Moisés un informe sobre la tierra prometida. Los 12 vieron la tierra bonita y vieron a los gigantes. Enfrentaron las mismas situaciones, pero 2 de ellos, Josué y Caleb, dieron un informe diferente. ¿Vieron algo diferente? No, vieron lo mismo, sino la actitud que tomaron, como vieron las cosas. Hubo una diferencia entre ellos, y es que 2 de ellos tenían un caminar con Adonai y veían las cosas diferentes a como la vieron los otros 10. La gente que alcanza el éxito no tiene las cosas más fáciles que los demás. La Biblia dice que nosotros tenemos pruebas comunes. Se nos vienen a todos en el mundo, porque somos humanos. La palabra dice que Elías era un hombre semejante a nosotros con la misma pasión. ¿Cómo es que estableció una relación tan profunda e íntima con Dios? Su relación marcó la diferencia. La diferencia radica en lo que tenemos en nuestro interior. El secreto está dentro suyo. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué tan cerca caminas del Señor? Caleb tenía un espíritu diferente.
De acuerdo al enfoque que tengamos, serán las decisiones que nosotros tomemos. Afectaremos para bien o para mal. Pero tu decisión es fundamental para el éxito de su vida. Las personas que te rodean van a ser afectadas por lo que tú eres, bien sea para bien o para mal. Y somos responsables de la repercusión que tomen nuestras decisiones, teniendo este conocimiento de verdad en nuestra vida. Dios dijo, os he puesto delante de la vida y la muerte. Escoge pues la vida. ¿Quieres decidir ahora si has fracasado 10 veces en tu noviazgo? ¿Quieres ahora realizarse sin problema ni miedos porque has perdido 2 o 3 matrimonios? ¿Porque has hecho varios negocios y has fracasado? ¿Porque has viajado algunas veces y ha salido todo fatal? ¿Quieres que eso cambie tu vida? Relaciónate íntima y profundamente con Dios. No es cuestión de decir, Señor, acompáñame en este viaje. No. Es relación íntima y profunda con el Señor. Hasta enamorarse de tal manera que todo lo demás es basura. Vive la gloria de Dios y tendrás un futuro feliz. Padre, yo declaro en esta hora que esta palabra que hemos podido dar a tu pueblo sea esculpida en su mente y en su corazón. Primero, para un grande avivamiento de su presencia en sus vidas, Señor. Para un reconocimiento total de lo que tú eres, mi Dios, y de reconocer que el hombre es nada en su presencia. Dios mío, que estas palabras lleven a tu pueblo a entender que sin ti nada podemos hacer. Que lleve a tu pueblo siempre al comenzar el día, Señor, no puedo vivir este día si tú no estás conmigo. No puedo atravesar esta noche si tú no estás conmigo. No puedo lograr esto, Señor, si tú no me guías, si tú no estás conmigo. Que llegue a ese reconocimiento tal que pueda decir, no podré atravesar esta prueba final que se está viviendo a menos que tú estés en mi vida y me des la fuerza necesaria. Padre, que esta palabra lleve a tu pueblo a ese nivel y veremos tu gloria en nuestra vida. Los declaro bendecidos con toda bendición.